la medida de cualquier característica, virtud o valor del ser humano. La podemos realizar a través de lo que se conoce como los tres saberes: es saber ser, saber conocer y saber hacer. El saber ser tiene que ver con nuestra actitud hacia las cosas. El saber conocer tiene que ver con el entendimiento, con los conocimientos adquiridos. Y el saber hacer tiene que ver con llevar a la práctica esos conocimientos adquiridos. En otras palabras, la integración de estos tres elementos en cada virtud significa que no solamente tengo que llevarlas a cabo, o sea, ponerlas en práctica, sino también tengo que saber lo que estoy haciendo y tengo que hacerlo con la actitud correcta. Los tres elementos son súper importantes. Si yo tengo el ser y el saber, pero no tengo el hacer, soy un egoísta, porque sé las cosas, pero no las pongo en práctica, a pesar de que tengo la actitud correcta hacia eso, porque lo creo, pero no lo estoy practicando. Si yo tengo el ser y el hacer, pero no tengo el saber, lo que tengo es una ignorancia apasionada. Estoy haciendo las cosas con una buena actitud, pero no tengo el conocimiento, no tengo la menor idea de por qué lo estoy haciendo. Y si yo tengo el saber y el hacer, pero no tengo el ser, quiere decir que solo tengo una obediencia ciega. Estoy haciendo las cosas, sé por qué las estoy haciendo, pero no tengo la actitud. Simplemente lo hago porque sí y no porque tengo algo que me nace del corazón. Jesús dijo que para ser felices, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos o compasivos. En Mateo 5, versículo 7 dice: bienaventurados, felices o dichosos los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. La misericordia o la compasión, que es lo mismo, es una característica necesaria para ser felices y que requiere también de ser llevada a los tres saberes para poder ser entendida, practicada y realizada de manera auténtica, no solamente como una misericordia de conocimiento o de práctica o de actitud, sino con la suma de estos elementos. Si la misericordia no cumple estas tres áreas o estas tres facetas, no tenemos una misericordia auténtica. Ni siquiera tenemos una misericordia cristiana. Tendríamos lo que yo llamo una miserable misericordia, que sería una copia barata de la misericordia real y auténtica. Para que la misericordia sea genuina, debe partir del saber. De saber qué cosa, qué es lo primero que debemos saber acerca de la misericordia para que sea auténtica misericordia y no miserable misericordia. Tenemos que tener claro una cosa, y eso no es necesariamente el conocimiento teórico de lo que es la misericordia. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es la misericordia, me darán una definición de la misericordia, pero eso no es lo que tengo que saber o lo que tengo que entender para partir de una misericordia auténtica. Lo que tengo que entender y lo que tengo que saber acerca de la misericordia es que la misericordia nace de Dios. La cuna de la misericordia auténtica está en Dios, está en su carácter. La palabra que se usa para misericordia es equivalente a aquella palabra que también se usa para mostrar el pacto de Dios con su pueblo. ¿Se acuerda que el pueblo le fue infiel a Dios muchas veces? Y aún así, a pesar de esa infidelidad, Dios se mantenía siendo fiel a su pueblo. Pasa contigo y conmigo que a pesar de que somos infieles, Él mantiene su promesa hacia nosotros, su amor se sigue extendiendo y sus misericordias se sigue renovando para nosotros. Sigue teniendo misericordia de nosotros, aunque no la merecemos, porque la misericordia está en su carácter, es su esencia real, auténtica. Eso es Dios. Hay un texto bíblico en Lamentaciones que es categórico acerca de la misericordia y lo encontramos en el capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice de esta manera: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Es categórico lo que está diciendo aquí el escritor de la Biblia. Está diciendo las misericordias de Dios son nuevas todos los días. La misericordia de Dios no se termina. Su fidelidad es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Cuando yo entiendo que la misericordia proviene de Dios, me doy cuenta de que no tengo excusas para mostrar misericordia a otros.
aún de aquellos que no se lo merecen, porque de hecho nosotros no merecemos la misericordia de Dios. No hay nada que podamos hacer algún día para ganarnos esa misericordia, para merecer esa misericordia. Lo que Dios hace por ti y lo que Dios hace por mí, no tenemos cómo ganarlo, no tenemos cómo pagarlo, es meramente su misericordia. Las personas a nuestro alrededor necesitan misericordia, necesitan ser alcanzados con la misericordia. ¿Tienes tu misericordia para ellos? ¿Sabes? La misericordia que les vas a mostrar a las personas que te rodean no está basada en tu conocimiento o no está basada en tu misericordia, sino en su misericordia, en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no se acaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene misericordia. Dios es la misericordia y Dios es eterno, Él no se acaba nunca. Por lo tanto, tu misericordia, al estar basada en Él y al tener el entendimiento de que tu misericordia es la de Dios, lo que estás compartiendo es a Dios con otras personas. Cuando sabes que la cuna de la misericordia, el origen de la misericordia es Dios mismo, no tienes razones para decir que no vas a mostrar misericordia a alguien solo porque no se lo merece o porque su respuesta hacia ti es negativa. No importa la respuesta de ellos, porque nuestra misericordia no se basa en las personas, no se basa en nosotros mismos, sino se basa en que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Lo primero que tengo que saber es que Dios es la base, es la esencia, es la cuna de la misericordia auténtica. Al saber de la misericordia le tenemos que sumar el hacer, porque no solamente consiste en entender que Dios es misericordioso y que me mostró misericordia, sino también es llevar a la práctica esa realidad. La práctica de la misericordia tiene que ver con hacer hacia otros o con hacer con otros aquello que Dios ha hecho con nosotros. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos mostrarle misericordia a los demás. Quiero mencionarle algunas. La misericordia tiene que ver con consolar a otros. Cuando vemos a personas que están sufriendo, que están pasando alguna crisis emocional, y nosotros podemos ser apoyo, podemos ser consuelo para esas personas. Hay personas en el mundo que están sufriendo y necesitan ser alcanzadas con la misericordia. Cuando ves a alguien sufriendo y puedes extenderle una ayuda, estás mostrando misericordia. La misericordia tiene que ver con perdonar a otros. Aquellas personas que te han hecho daño, que te han ofendido, que se han aprovechado de ti en algún momento, ellos necesitan misericordia. Perdonar es un acto de misericordia. Así que es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha perdonado. El perdón es una forma de manifestar misericordia hacia los demás. La misericordia tiene que ver con tenerle paciencia y tolerancia a otras personas. Hay gente que nos lleva al límite y al borde de nuestra paciencia y de nuestra tolerancia. Esas personas necesitan misericordia, y una forma de mostrar la misericordia de Dios sobre ellos y sobre nosotros es mostrándoles a ellos misericordia. Otra forma de mostrar misericordia es ayudar a los que están en necesidad, cuando le llevamos una bolsa de comida, cuando le ayudamos con alguna situación de trabajo, cuando sabemos que tienen hambre y vamos en su auxilio. Esa es una muestra de misericordia. Las personas en el mundo están atravesando por crisis, por pobrezas extremas, y el que nosotros podamos manifestar un apoyo y podamos responder a esa necesidad con ayuda es una forma de mostrar misericordia. En todos los casos anteriores que he mencionado, no se trata de que las personas merezcan o no esa misericordia. No se trata de que cuestiones por qué no tiene dinero, por qué no puede comer, en qué se gastó el dinero. No se trata de cuestionar. Se trata de mostrar misericordia más allá de si se lo merecen o no. Es que tú tampoco te mereces la misericordia de Dios, igual la recibes. Y Dios no te cuestiona por qué le estás fallando. Él dice, yo te perdono. Tienes que corregir, pero yo te perdono. Nosotros tenemos que ser movidos a la misericordia y actuar basados en la misericordia de Dios, socorriendo la necesidad que las personas están presentando en un momento dado. El ejercicio de la misericordia es tan importante para Dios, pero tan importante para Dios, que Él dejó establecido en su palabra que le importa más cómo mostremos esta misericordia a los demás que lo que hagamos dentro del templo. Dice Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se trata de que entendamos que a Dios le interesa muchísimo más. Si queremos verlo de esta manera, le llega mucho más al corazón
cuando mostramos misericordia por otros que cuando estamos en la iglesia levantando las manos. A veces pensamos el acto de adoración es ese momento sublime en el que estoy cantando con mis manos levantadas, y lo es. Pero Dios dice que ese acto tan sublime y tan maravilloso para nosotros no se compara todavía con lo que es el acto de llegar con misericordia a alguien que lo necesita. Es un acto de adoración hacia Dios cuando mostramos misericordia hacia los demás. Ahí lo está diciendo, Jesucristo fue quien estaba hablando cuando dijo en Mateo 9:13 que es mostrar misericordia. No lo dijo una vez, lo dijo varias veces. En diferentes textos bíblicos lo encontramos. A Dios no le interesan los sacrificios, no es la liturgia, no es cómo estamos cumpliendo los requisitos dentro del templo. Ahora, no es que eso no sea importante, sino que lo otro también es importante y no debemos dejar de hacerlo. El entendimiento de que Dios ha tenido misericordia de nosotros nos empuja, nos lleva, hace que sea inevitable para un hijo de Dios mostrarle misericordia a aquellos que están en necesidad. La misericordia auténtica es adoración. Cuando mostramos misericordia a los demás, adoramos, honramos a Dios. Hasta este punto nos hemos dado cuenta de que la misericordia es el entendimiento, de que Dios es la fuente de la misericordia y que tenemos que llevar la misericordia o actuar con misericordia hacia los demás. Pero hasta aquí todavía la misericordia sigue estando incompleta, en el sentido de que la práctica no solamente es lo final de la misericordia, sino nos falta sumarle el ser, nos falta sumarle la actitud. A Dios le interesa que no solamente entendamos que Él es la fuente, que no solamente lo hagamos, sino que tengamos la actitud correcta, que los motivos por los cuales estamos teniendo misericordia sean los motivos correctos, que surja de un auténtico deseo interno de hacer la voluntad de Dios, de someter nuestra voluntad a la suya, de entender que las personas en necesidad necesitan a Dios. Porque aquí es donde le sumamos el tercer componente. Cuando hacemos las cosas por el motivo correcto, con la motivación correcta, ocurre lo que yo llamo misericordia liberadora. ¿Qué es esto? Voy a explicarlo utilizando un pedacito de la parábola muy famosa del buen samaritano, Lucas 10, 30 al 33. Dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino, un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Asimismo, también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Vea qué interesante. La fórmula que siguieron tanto el sacerdote como el levita fue la misma. Ellos vieron, se desviaron y se alejaron. Si se imagina la escena, vamos en el camino, te encuentras en un sector cerca de donde vas caminando, en la propia acera donde estás caminando, a una persona tirada y herida. Lo vieron, no se acercaron, se desviaron para pasar y alejarse completamente de la persona. La dejaron ahí tirada. Fue la misma fórmula en ambos casos. Pero la fórmula que utilizó o que siguió el samaritano fue otra. Él lo primero que hizo no fue ver, lo primero que hizo fue acercarse. Después de que se acercó, vio. Y después de que vio, se compadeció. Lo encuentras ahí en el último versículo, en el 33 de los que leímos. Pero un buen samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, no solamente lo vio de lejos, sino que llegó donde él estaba primero y viéndolo, se compadeció de él. Es difícil que nosotros podamos tener misericordia de aquello que no vemos. Y si nosotros queremos pasar de largo, es fácil. No nos da dolor, no genera en nosotros nada, no se activan nuestras emociones tan siquiera con la necesidad de los demás, porque estamos de lejos, vemos de lejos. Pero cuando hacemos la acción de este samaritano que nos acercamos a ver, yo entiendo esto como
el conocer la necesidad de fondo de las personas. No solamente es saber, porque todos sabemos que hay necesidades alrededor de nosotros, sino es acercarnos. Cuando nos acercamos, podemos ver bien. Y cuando podemos ver bien la necesidad, empezamos a compadecernos. Y esta compasión nos lleva a hacer algo. Y ahí es donde se activa justamente la misericordia liberadora. No es necesariamente una misericordia sacrificial, porque podría ser una misericordia sacrificial al decir, bueno, me voy a quedar con el hombre aquí tirado, le voy a dar un poco de agua de la que tengo y cuando se nos acabe el agua, los dos nos quedamos aquí y esperamos ayuda y nos morimos juntos. Y él pudo haber dicho, yo me sacrifiqué por esa persona, me quedé con ella, le entregué mis recursos y los dos nos morimos de hambre. Eso hubiera sido una misericordia sacrificial, el hombre se sacrifica por el otro. Pero en este caso no se trata de eso, la misericordia debe ser una misericordia que libere. El hombre que estaba tirado, que había sido asaltado y herido, no solamente recibió un acto de obediencia o de sacrificio de este samaritano, sino una acción que lo liberó de su estado crítico de heridas, de dolor. Lo llevó a un lugar, ayudó a que lo vendaran, pagó todo lo que se requería, mostró misericordia. Lo que quiero decir es que la misericordia debe ser liberadora. Lo que nosotros hacemos debe procurar en la persona provocar algo. No es sentirnos nosotros bien al mostrar misericordia. Es hacer sentir bien a la otra persona. La actitud correcta es mostrar una misericordia que libere. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en Dios mismo. Porque ¿qué hizo Dios? Vio al hombre en su crisis, pasó de largo y se alejó. No, Dios vino al mismo hombre después de haberlo visto fallarle, después de haberlo visto traicionarlo. Dios se hizo hombre y vino a conocer la miseria del ser humano en la que vivía. Conoció de fondo la necesidad, vio al ser humano en su estado más crítico, lo vivió en carne propia y tuvo compasión de él y se entregó en la cruz. Es el mismo acto que nosotros tenemos que hacer. No solamente es que obedezcas ciegamente a Dios, no solamente es que cometas el acto de la misericordia para liberar a alguien. Es que tú entiendas que esa persona necesita recibir el beneficio de la misericordia. Que esa misericordia debe liberar a la gente de algo. Debe provocar en las personas. Pone el centro de atención, pone el énfasis en la persona, no en nosotros. Es que, ¿sabes? Muchas veces gran parte de nuestras acciones que son aparente misericordia o que son más bien una miserable misericordia, lo que buscan es satisfacer nuestro ego, llenarnos a nosotros de elogios. Nos gusta la fama, nos gusta que la gente nos agradezca por lo que hacemos, que miren nuestro sacrificio y digan, oh, esta persona sí se ha sacrificado por los demás, es una persona llena de misericordia. Encontramos en el mundo filántropos, personas que dan, que donan millones y millones a la caridad, a las fundaciones y a todo lo que queramos. Pero tantas veces esto lo que hace es simplemente darme un nombre a mí, elogiarme a mí, darme fama, reconocimiento, hacer que la gente me mire bien. Es buena publicidad ayudar a los pobres, es buena publicidad donar a fundaciones. Me rebajan los impuestos cuando yo dono y nos gusta participar en este juego porque nos gusta dar para recibir algo a cambio. ¿Saben? La misericordia no tiene que ver con publicar todo lo bueno que hacemos por los demás. La misericordia tiene que ver con liberar a la gente, porque no se trata de mí que estoy siendo el medio, se trata de la persona que está en esclavitud, que está en necesidad y que necesita la misericordia de Dios. Y como Dios me ha mostrado misericordia a mí, yo voy y muestro misericordia a los demás. Libero a la persona a través de la misericordia, de la culpa, del dolor, del hambre, de la miseria. Muestro misericordia. No pensando en que me den algo o que me reconozcan o en tomarnos el selfie para publicarlo en redes sociales. No se trata de eso. Mire, como iglesia hemos ayudado a muchas personas en este tiempo de cuarentena, de pandemia. Y no hemos publicado nada de eso, pero hay personas que han recibido el beneficio, que han sido liberadas a causa de eso. Qué grandioso es poder mostrar misericordia simple y sencillamente, porque entendemos que Él primero
Dios primero mostró misericordia por nosotros. Somos movidos a la acción y tenemos la actitud correcta. Queremos liberar a la gente. No queremos exaltar nuestro ego, llenarnos de vanagloria. No queremos ser nosotros los que sobresalen. Queremos que Jesús sea mostrado, sea revelado en la vida de los demás. La misericordia tiene que ver con llevar a cabo una acción en un entendimiento correcto y con una actitud correcta. La miserable misericordia es aquella que realizo buscando exaltarme, buscando un beneficio propio. Pero la misericordia auténtica es aquella que realizo cuando entiendo que Dios es la fuente de la misericordia, que Él me mostró misericordia a mí primero para yo mostrarle misericordia a otros, y que no lo hago buscando algo para mí, lo hago buscando algo para otros, liberando a alguien de alguna culpa, de alguna pena, de algún dolor, del hambre quizás, de la miseria, de las dificultades que está enfrentando en su vida. Muestro misericordia, no por merecimiento, sino porque es la misericordia de Dios reflejada en nosotros como sus hijos. Somos el libro 67 que la gente está leyendo. Permita que la gente lea en ti, no tu nombre que sobresale, el nombre de Jesús, que sigue siendo la misericordia en esencia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Mateos 5:7. Qué bueno que llegaste al epílogo de este sexto capítulo de la serie 6-7, el último libro. Tenemos 4 puntos hoy. Número 1. Como cristianos, nuestra misericordia nace de Dios, no solo de una idea humana. Es Él quien primero tuvo misericordia de nosotros y nos salvó sin merecerlo. Cuando entendemos que Dios no mandó a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, y ese fue el sacrificio más importante de la historia de las historias, entendemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. La misericordia de Dios es algo que debemos construir en nosotros, debemos dejar que Él lo nutra, que Él lo haga crecer y lo haga florecer. Punto número 2. La misericordia de Dios por nosotros nos lleva a tener misericordias con las personas que nos rodean. Todos a nuestro alrededor tenemos personas que sabemos tienen alguna necesidad o alguna carencia en lo que nosotros podemos suplir. La misericordia, cuando nosotros dejamos que Dios desarrolle misericordia en nosotros, nos lleva a tener esa misericordia por el prójimo, esa empatía, ese amor, ver esa necesidad y poder suplirla. Punto número 3. La misericordia se activa cuando nos acercamos a los demás y podemos conocer su realidad. Si vivimos siempre en una burbuja, si vivimos ocupados solo con nuestros trabajos, nuestras familias, solo las personas que conocemos, si no nos tomamos ese tiempo para hablar con ese amigo, para hablar con ese familiar, si no nos tomamos tiempo de salir de nuestra burbuja, de salir de nuestro círculo cero, y poder ver la necesidad que está afuera, que está en el mundo, nunca podremos emplear la misericordia. Punto número 4. Al ayudar a otros, no buscamos satisfacer un sentimiento propio, sino mostrar una misericordia liberadora, que provoque un cambio en la vida de los demás. El ser misericordiosos no debe tener o no debe nacer de la intención de vanagloriarnos o darnos a conocer o agarrar cierta fama o cierta imagen delante de los demás. El ser misericordioso, saber que lo que Dios ha hecho por nosotros, que lo que Dios ha sanado, ha limpiado, ha reconstruido, también lo puede hacer por los demás. ¿Y quién mejor que nosotros, que somos ese libro 67, para que los demás puedan ver la misericordia de Dios? Pero primero tienes que trabajarla en ti. Cree la misericordia de Dios. No solo créela y no solamente conozcas el concepto, sino que busca, identifica a esa persona o ese grupo que está en necesidad y al identificarlo actúa con buen corazón,
con un corazón generoso, un corazón dadivoso, que no busque solo su bienestar, porque claro, el ser misericordioso nos da esa paz, esa felicidad de haber compartido con otro de esa misericordia, de ese amor y de esa gracia y haber suplido una necesidad. Pero no solo eso, hazlo con la intención desde el amor. Busca activar la misericordia que está en ti, que proviene de Dios. Nos vemos en el siguiente epílogo. Este es el provechoso momento en el que oramos juntos. Por favor, cierre sus ojitos y acompáñenme a orar. Estoy seguro que necesitamos pedirle a Dios que su misericordia se muestre en nuestra vida, más allá de solo nuestro entendimiento y nuestras acciones, es la actitud correcta. Oremos, por favor. Padre bendito, damos gracias porque tu palabra nos habla, nos revela, nos transforma, sí nos corrige y a veces, Señor, hasta nos golpea. Señor, tenemos un orgullo humano y pecaminoso que busca saciarse, satisfacerse, que constantemente trata de llenar sus vacíos. Tenemos un inconsciente que constantemente lucha dentro de nosotros, tratando de hacer que hagamos cosas para saciarse, para beneficiarse, para sentirse bien. Pero no queremos, Señor, que nuestras acciones de misericordia sean una forma de llenar nuestros vacíos, o sea, una manera de exaltar nuestro ego, o de engrandecernos, de tener un nombre, o de darnos a conocer frente a otros. Que nuestros actos de misericordia estén llenos de tu gracia, llenos de esencia, que no sean actos miserables, que sean actos auténticos, en el entendimiento, Señor, de que toda misericordia auténtica proviene de ti, que eres el Padre de la misericordia. Que tú puedas trabajar en nuestra vida y desarrollar en nosotros esa misericordia auténtica, no una misericordia humana, no una lástima por el que tiene una necesidad, sino un corazón compasivo, que seamos movidos a la compasión hacia aquellos que tanto lo necesitan y que mostremos hacia ellos, Señor, una misericordia liberadora, y que así como tú nos has liberado, así como tú nos has salvado, así como tú nos has consolado, así como tú nos has perdonado, así como tú has suplido nuestras necesidades, así como tú has sido fiel a nosotros a pesar de que hemos sido infieles a ti, nosotros podamos con los demás mostrar esa misericordia también. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, porque somos este libro abierto que estás escribiendo, que la gente en nosotros pueda leerte a ti y pueda leer tu misericordia a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén.